Creo que la pregunta era de eso. A ver, si no, ahorita la busco. ¿De qué era? ¿Se acuerdan de qué era? ¿Qué es lo que tiene que ver precisamente? ¿Qué es lo que hace el control de tipo PWM? Es controlar la velocidad del motor a través de pulsos, ¿no? Ajá, pero ¿cuál viene? Sí son pulsos, pero ¿cuál viene siendo la técnica? ¿Qué es específicamente qué hace con los pulsos? Es un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, o sea, lo que viene siendo, ¿qué? Sí está bien, por ahí va la cosa. A ver, voy a compartir en la pantalla a ver si lo alcanzan a ver. Porque les digo que ahorita hubo problemas con todos los amigos de mecatrónica, no sé, creo que mandaron un mensaje que era a nivel mundial, espero que, pero pues ahorita está funcionando. A ver si funciona. ¿Sí ven esto de Word que tengo aquí? Sí. Sí. Vean, esta era la pregunta que era con respecto a lo del PWM. Instrumentación, sí, esta era su pregunta. Que decía, el objetivo de usar un control PWM para el control de velocidad de un motor de corriente directa es poder controlar la velocidad mediante la variación de la frecuencia de los pulsos. ¿Sí se acuerdan que esa era la pregunta? Sí, profe. ¿Y eso es verdadero o es falso? Oye. A ver, ¿quién opina? Es verdadero. ¿Sí es para variar la frecuencia, es variar la frecuencia de los pulsos? Yo también digo que es verdadero. Modula, se varía el ancho, no la frecuencia. Exacto. Por eso había que ponerle que esto era falso. Porque precisamente lo que se modula es el ancho del pulso de potencia, ¿no? Sí, profe. A ver, miren, en esto me quedé con los compañeros de hace rato porque estábamos, bueno, ok, lo que se hace precisamente, bueno, lo que se hace precisamente ahí, si pueden ver el tutorial, no me acuerdo, luego les paso ahí que el link que me pasó Hilario, que se los pase. Lo que se hace es, se mantiene una frecuencia fija y lo que se hace variar nada más es el ciclo de trabajo, o sea, el pulso, nada más cuánto es lo que se ensancha o se reduce el pulso de potencia. Ese es en lo que está basado precisamente lo que viene siendo la potencia aplicada a un dispositivo. Está basado prácticamente, dejen ver si podemos aquí meter una ecuación. Insertar una ecuación, texto, símbolo, ecuación. Insertar una nueva ecuación. Lo que viene siendo es que el voltaje, por ejemplo, en el motor, vamos a poner, prácticamente es que el voltaje en el motor, uy, esto es muy lento. El voltaje en el motor va a ser igual a una fracción de lo que viene siendo el tiempo de encendido, entre lo que viene siendo el periodo del tiempo de encendido más el tiempo de apagado. El tiempo de apagado por el voltaje de la batería. A ver si le ven esto, si alcanzan a ver esta ecuación. ¿Sí ven aquí esto, todos? Sí, profe. Sí, profe. A ver,
El T-on es precisamente lo que viene siendo el tiempo del pulso de potencia, digamos, cuando está aplicando energía. Y lo que viene siendo T-on más T-off viene siendo el tiempo total del periodo. Y digamos, es el voltaje de la batería, BB, y el voltaje resultante en el motor es pues esa relación. La relación que tiene el tiempo de encendido sobre el tiempo de encendido más tiempo de apagado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el tiempo de encendido tiende a cero, ¿cuál es el voltaje en el motor? Cero. El voltaje en el motor es cero. Si el tiempo de encendido tiende al 100%, entonces el tiempo de apagado tiende a cero. Digamos que casi está aplicado todo el tiempo el voltaje de la batería. Por lo tanto, el voltaje del motor pues es igual al voltaje de la batería. Y es cuando tendríamos nosotros el 100% de la energía aplicada al motor. Sin embargo, por ejemplo, si el tiempo de encendido es igual al tiempo de apagado, entonces aquí tendríamos 1 entre 2, o sea que tendríamos algo así como un medio del voltaje de la batería. En pocas palabras, ese es precisamente el funcionamiento del ancho de modulación por ancho de pulso. Lo que hacemos es variar el tiempo de encendido, pero esta parte se mantiene constante. La suma de estos dos siempre va a ser el tiempo de la duración del periodo. Y es así, bueno, pueden ver el tutorial, yo les mando por ahí la edición, si no se los puedo mandar Hilario a todos, yo les mando hay muchos tutoriales, pero en conclusión, esa es lo que está basado el control del ancho de pulso, en esta cosa, en esta relación de lo que viene siendo el tiempo de encendido al periodo total de la señal, de esa señal que tenemos aplicada al control. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a eso? Este es un control lineal, de hecho. Ustedes, conforme vayan variando T-on, van incrementando la velocidad de forma lineal. Hay ciertas condiciones que se tienen que observar. Eso es cierto siempre y cuando tengamos diodos de descarga en las bobinas. Si no, eso resulta algo más complejo y no se ve un comportamiento así muy cercano a lo lineal. Pero en condiciones óptimas, con unos buenos diodos de descarga en las bobinas, así es como funciona. Tenemos un comportamiento lineal de este método de control de potencia. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No. Ok, entonces, vamos a empezar con la clase. ¿No tienen ninguna pregunta de lo que vimos? ¿Alguna pregunta con respecto al programa? ¿Alguna pregunta con respecto a alguna otra cosa? No, profe. Bueno, miren. Profe, de los materiales tengo una pregunta. ¿El motorreductor puede servir de los que son esos amarillitos? ¿Cómo son amarillitos? Que los engranes son de plástico y vienen como en una cajita amarilla, que no vienen acoplados al motor como un cilindro metálico. Son los que se usan para... ¿No es uno que no tiene cubierta en el tren de engranes? Sí tiene cubierta, pero se utilizan más que nada como para mover llantitas de coches o cosas así. Ok, sí, es para los o sea, puede ser cualquier motor. La cuestión de que sea un motor que tiene engranes es para que la velocidad no sea tan alta, porque y para que se les facilite, normalmente un motor que tiene engranes tiene una flecha más gruesa, y si quieren ponerle un disco codificador es más fácil que le pongan el disco. Pero cualquier motor puede servir, aunque sea un motor sin tren de engranes puede servir. Lo único que va a pasar es que va a ir a una velocidad más rápida, y la cuestión es de que no sea tan rápido para que lo podamos evaluar, que sí está haciendo lo que queremos y que se está parando cuando nosotros queremos. Pero en lo demás no hay problema. ¿Ok? Ok, Cualquier perfecto, motor puede gracias, servir. profe. Ándele pues. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito con esto que es aburrido, pero hay que leerlo. De todos modos ya tienen ahí las notas. No sé si ya tengan las notas, ya todos los vieron que están ahí en Moodle. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Ya. okay, entonces, vamos a ver unas cosas aquí. No voy a ver todo para que no se aburran. Vamos a ver algunas cosas. Me voy a detener donde sea más importante, algunos detalles nada más. Lo demás ustedes lo pueden leer para que no se aburran y me dejen solo aquí. Entonces, a ver, estamos hablando de instrumentación y la cuestión aquí es que queremos hablar de lo que son definiciones y conceptos, cómo se clasifican y caracterizan los instrumentos, la simbología, las normas AMA e ISA y sistema de unidades que se utilizan, los principios generales para la selección de la instrumentación y lo que es la propagación del error. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de procesos, ¿no? Y por lo general todos los procesos se trata de automatizarlos porque es más económico producir productos en esos procesos que en los procesos que no están automatizados. Entonces, los procesos van a ser muy variados y abarcan desde, por ejemplo, la fabricación de productos derivados del petróleo, de productos alimenticios, de la industria cerámica, las centrales generadoras de energía, la siderurgia, los tratamientos térmicos, la industria papelera, la industria textil, todos esos tipos de industrias, y casi todos, digamos, van a requerir de algún tipo de control para el proceso. Entonces, es mucho más económico tener un sistema automatizado que tener más de una persona para controlar un proceso porque no pueden estar prestando atención a todas las variables de un proceso. Entonces, en todos esos procesos es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes, tales como la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el potencial de hidrógeno, la conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de rocío y cualquier otra variable que a ustedes se les pueda ocurrir. Acuérdense que podemos partir del hecho de que lo que no se puede medir no se puede controlar, ¿no? Pero en cambio, si nosotros tenemos un proceso en el cual necesitamos tener una temperatura constante, por ejemplo, o en un momento dado tenemos una etapa de cocimiento de alguna preparación de un alimento que está haciendo, tenemos que mantener una cierta temperatura durante un tiempo y a lo mejor después de otro tiempo cambiar esa temperatura, subir o bajar, ¿no? Entonces, en ese caso es necesario que podamos tener una forma de detectar la temperatura que tenemos y cómo podemos, y alguna forma de control para llevarla donde nosotros, al punto de operación que nosotros queremos. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de esas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio operador podría realizar. Bien, por ejemplo, anteriormente lo que se hacía, nosotros podíamos tener una caldera, por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la caldera que calienta el agua de la alberca del TEC. Entonces, esa caldera tiene el agua a cierta temperatura que manejada en condiciones de seguridad, que no puede sobrepasar ciertos límites. Entonces, la cuestión es de que nosotros vamos a tener que regular el fuego para que tengamos esa temperatura constante sin que se vaya muy arriba y sin que baje de cierto nivel. Entonces, si no tenemos un proceso automatizado, alguien tendría que estar ahí moviéndole al alimentador de gas de acuerdo a cómo estuviera viendo que está teniendo el valor la temperatura. ¿Ok? Entonces, por eso, pero en ese caso, por ejemplo, si la persona se distrae por estar haciendo alguna otra operación o porque ya le dio hambre o está haciendo alguna otra cosa, llega alguien y lo distrae, eso podría llegar a valores que fueran peligrosos. Por lo tanto, en cierto tipo de procesos es muy importante que eso sea automático. Entonces, en los inicios de la era industrial, la operación de los procesos se llevaba a cabo con un control manual de estas variables, utilizando solo instrumentos simples, manómetros, termómetros, válvulas manuales, etcétera, para el control que era suficiente por la relativa simplicidad de los procesos. Como les digo, un operador podría estar observando, por ejemplo, un termómetro o un manómetro y en base a eso estar variando él manualmente la válvula. Pero para eso tendría que ser un proceso lento para que el operador pudiera tener tiempo de estar operando todas las variables que tuviera que operar. Sin embargo, la gradual complejidad con que estos se han ido desarrollando ha exigido su automatización progresiva
por medio de los instrumentos de medición y control. Ustedes pueden ver que el más simple, por ejemplo, calentador de agua que tenemos en la casa para el baño, por muy simple que sea, tiene ciertos elementos que brindan la automatización de algunas de sus partes del proceso, aunque sea. ¿Ok? Porque no es posible que lo dejes así prendido y sin ningún control. Entonces, es importante que sí haya al menos ciertas cosas para lo más importante, para lo más peligroso. Los instrumentos han ido liberando al personal de campo de su función de actuación física directa en la planta y al mismo tiempo le han permitido una labor única de supervisión y de vigilancia del proceso desde centros de control situados en el propio proceso o bien en salas aisladas separadas. O sea que en este caso nosotros tenemos el proceso por un lado, pero sin embargo la persona que está vigilando el proceso pues ni siquiera está ahí, sino que más bien está en una situación confortable en otra parte, por allá, en algún lado muy confortablemente sentado. También, gracias a los instrumentos, ha sido posible fabricar productos complejos en condiciones estables de calidad y de características, condiciones que al operario le serían imposibles o muy difíciles de conseguir, realizando exclusivamente un control manual. Los procesos industriales por controlar pueden dividirse ampliamente en dos categorías, lo que son procesos continuos y procesos discontinuos, o sea, lo que llamamos procesos por lotes. En general, en ambos tipos deben mantenerse las variables, por ejemplo, como la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, etcétera, muchos otros más, bien en un valor deseado fijo o en un valor variable con el tiempo de acuerdo con una relación predeterminada o bien guardando una relación determinada con otra variable. Fíjense aquí lo que se menciona. Por ejemplo, lo que dice es que muchas veces en el proceso es necesario mantener a lo mejor un valor deseado fijo. Pero si ustedes han visto, por ejemplo, cómo se cose el arroz, por ejemplo, en la casa, primero lo cocen en una cierta temperatura y luego ya después lo que hacen es bajar la temperatura y lo dejan que siga cociendo durante un buen rato. Entonces, eso es lo que se menciona aquí. A lo mejor nos conviene mantenerlo en un valor deseado fijo, pero después de un cierto tiempo, de unas ciertas condiciones, a lo mejor del mismo producto, ya tenemos que cambiar ese valor a algún otro que nosotros queramos. El sistema de control que permite este mantenimiento de las variables puede definirse como aquel que compara el valor de la variable o condición a controlar con un valor deseado y toma una acción de corrección de acuerdo con la desviación existente sin que el operario intervenga en absoluto. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que hace el sistema de control? El sistema de control, vamos a suponer, en un proceso de simplemente llevar el líquido del producto, ¿no?, para fabricación de alguna bebida, por ejemplo, a una cierta temperatura, lo que va a hacer el sistema de control va a estar mediante un sensor detectando qué temperatura tenemos a la salida y compararlo con el punto de ajuste que se le indicó. De tal manera que si la temperatura ya se fue arriba, va a cerrar de alguna forma la fuente de energía que está haciendo que la temperatura se vaya hacia arriba, o a lo mejor le va a abrir más para que baje porque ya está muy arriba. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el sistema de control. El sistema de control exige, pues, para que esta comparación y subsiguiente corrección sean posibles, que se incluya una unidad de medida, una unidad de control, un elemento final de control y el propio proceso. La unidad de medida, ¿cuál es? Es el sensor, es el medidor que nosotros tenemos. La unidad de control es la que va a comparar ese valor que tenemos medido con el set point, o sea, el valor de referencia, y en base a eso va a tener un elemento final, una válvula, un relevador, una resistencia calefactor, etcétera, y el proceso. Esas son las partes que componen, pues, un sistema de control. Este conjunto de unidades forma un bucle o lazo que recibe el nombre de lazo de control, que el lazo de control podría ser abierto o cerrado. En el lazo de control abierto, el operador ajusta la válvula manual en la forma que cree conveniente para igualar el caudal de líquido de salida con el de entrada, por ejemplo, en el caso de un control de caudal. Entonces, ahí en ese caso, como el control es de lazo abierto, el que está haciendo las acciones de control, pues viene siendo propiamente el operador.
Si los caudales de entrada y salida son muy diferentes, con picos de consumo desiguales, será difícil mantener un nivel constante. O sea, va a estar difícil que el operario le suba y le baje a la velocidad que el proceso requiere. ¿Ok? Entonces, aquí como pueden ver, nosotros lo que tenemos, válvula manual, proceso de cocina, nivel de entrada, aquí lo que tenemos es un sistema de lazo abierto. En este caso, hay una entrada de caudal, aquí hay una entrada de líquido, digamos agua, a este tanque, y aquí tenemos una válvula de salida, y aquí tenemos una cierta cantidad de líquido que sale de este. Aquí en este caso tenemos una indicación del nivel, pero esto no hace ninguna acción de control, simplemente está nada más indicando el nivel actual de este tanque. Y el sistema se puede ver como esto. Nosotros tenemos una entrada, tenemos un valor de consigna, que es el valor que nosotros queremos deseado, una válvula manual, un proceso que viene siendo el tanque propiamente y un elemento de medida, que es el flotador. El flotador va a estar indicando aquí qué nivel tenemos adentro de este tanque. Pero sin embargo, como pueden ver, no hay ninguna acción de control del nivel que se está midiendo aquí con la válvula que tenemos acá. Por eso es que el sistema es de lazo abierto. En el control de lazo cerrado, una vez ajustada la posición del vástago de la válvula de control con la varilla del índice del flotador, el propio sistema se encargará de mantener el nivel en el punto deseado. Si en algún momento se presentan picos de caudal en la entrada, el nivel aumentará, con lo cual la válvula de control abrirá para aumentar el caudal de salida y mantener así un nivel controlado, independientemente de la actuación del operador. La diferencia pues con este, ¿qué viene siendo? Que en este caso el flotador, como pueden ver aquí, el mismo flotador está acoplado a la válvula, de tal manera que si el flotador sube mucho, lo que va a hacer es que va a estrangular esta válvula. ¿Para qué? Para que salga, perdón, la va a liberar para que si subió mucho el nivel, salga más agua y el nivel se mantenga estable. Entonces lo que tenemos aquí es la entrada, tenemos el proceso, tenemos el elemento de medida que es el flotador, y aquí viene un indicador que nos va a dar una vista de lo que viene siendo el nivel en el tanque. Nosotros comparamos ese nivel que tenemos aquí actualmente con este punto de consigna, que es el valor al cual queremos que esté el nivel. De ahí sale un error, que ese error entra al controlador y ahí se hace algo con la válvula, que precisamente es lo que va a estar haciendo que esta válvula abra más o cierre más para estar manteniendo aquí el nivel de este tanque. En este caso, como pueden ver, aquí se compara la salida que nosotros tenemos, que viene siendo el nivel del tanque, la salida deseada es el nivel del tanque, lo estamos midiendo y lo estamos comparando con el punto de consigna, con nuestro valor deseado de nivel. Y ahí en base a eso es como se genera el error para hacer alguna acción de control aquí y mantener el tanque en el nivel que nosotros queremos. Otro ejemplo de lazo abierto es el calentamiento de agua en un tanque mediante una resistencia eléctrica sumergida. Por ejemplo, en ese caso, nosotros podemos hacer una resistencia y ahí está el agua calentándose. Si no medimos la temperatura, pues es un sistema de lazo abierto. Si no la medimos y hacemos alguna acción de control, va a ser un sistema de lazo abierto. Los procesos con constante de tiempo importantes o con retardos considerables son adecuados para el control en lazo abierto. O sea, los sistemas que son muy lentos, por ejemplo. La principal desventaja del lazo abierto es la pérdida de exactitud. No hay garantía de que la entrada manual al proceso sea la adecuada para llevar la variable al punto de consigna deseado. Entonces, a ver, déjenme ver, aquí tenemos un mensaje, si es alguien de aquí que anda perdido, parece que no. No he intentado unirme, pero me dice que no es posible unirse a la reunión. Ah, qué problema, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahí lo vemos después. Ok, entonces, a ver, otro ejemplo de lado cerrado representativo lo constituye la regulación de temperatura en un intercambiador de calor. Por ejemplo, aquí tenemos, imagínense que aquí tenemos vapor con el que vamos a estar calentando el líquido que a nosotros nos interesa.
Por ejemplo, esto es un serpentín por el que se ha de circular el vapor y de aquí sale ya el vapor, ya una vez que ya sirvió aquí adentro del proceso, sale con la temperatura disminuida al circuito a lo mejor de un circuito continuo. Entonces aquí se alimenta el vapor y mediante esta válvula nosotros vamos a controlar la cantidad de vapor que está entrando a este proceso. Aquí lo que pueden ver esta es una línea eléctrica que precisamente en las nomenclaturas de SAMA y de ISA que vamos a ver, esto representa una línea eléctrica, por eso está indicado de esta manera. Esa línea eléctrica va a la válvula y viene del controlador, porque aquí tenemos nuestro proceso y donde sale el producto, que digamos que viene siendo aquí entre el fluido frío, que es el que vamos a calentar aquí adentro con este radiador, con este intercambiador de calor, sale aquí el producto ya caliente y estamos midiendo la temperatura de este líquido que va a salir aquí. Entonces, por este elemento primario, que es el sensor de temperatura, llega al transmisor de donde se transmite la señal. Aquí en este caso es una señal neumática y va a llegar aquí al controlador. En el control se hace alguna operación, algún cálculo y en base a lo que nosotros tengamos registrado de la temperatura deseada, se genera una señal, perdón, creo que les había dicho que era eléctrica, es señal neumática, aquí está indicado y no me había fijado. Aquí tenemos lo que se ejecuta de acción de control, lo que se calcula, y entonces esa señal se transmite hacia la válvula, donde la válvula va a abrir más o va a cerrar más en función de la temperatura que está siendo aquí medida. Por lo tanto, como aquí se toma la temperatura de salida para hacer acciones de control, en este caso se trata de un sistema de lazo cerrado. Y el diagrama podría ser algo así como esto. Aquí entra el producto al proceso y sale por aquí el producto. Entonces, aquí en este caso se mide la temperatura del producto de salida, llega al elemento de transmisión, aquí se indica o se registra, y este mismo valor llega acá, donde se compara con un valor deseado, se genera una señal de error que se mete al controlador, se hace algún cálculo de acuerdo al algoritmo de control que se haya implantado, perdón, y luego con eso se acciona sobre el elemento final de control, que es el que va a permitir dejar pasar más vapor o menos vapor para que esto se caliente más o se caliente menos. Aquí tenemos el fluido o agente de control, que es precisamente el vapor con el cual nosotros estamos aquí alimentando este proceso. En ocasiones, el sistema, aunque sea de lazo cerrado, debe operarse en lazo abierto, tal como puede ocurrir en el arranque de algún proceso por parte de un operador experimentado con un buen conocimiento del proceso. ¿Esto para qué viene siendo? Pues porque el operador, en base a su experiencia, abrirá o cerrará el elemento final de control, que viene siendo la válvula de control, más allá de lo que lo haría un lazo cerrado de control, con lo que conseguirá una mayor velocidad en la evolución de la variable controlada y alcanzará el punto de consigna en menos tiempo. O sea que la idea es que aquí el sistema de control de lazo cerrado se puede operar como un sistema de control de lazo abierto temporalmente mientras se arranca el sistema. Hagan de cuenta, por ejemplo, en el caso de los aviones, se supone que los aviones comerciales operan de tal forma que el piloto es el que realiza el despegue y es el que realiza también el aterrizaje. O sea que, digamos, en este caso el sistema está en lazo abierto, porque el piloto puede tener más cuidado con ciertas cosas que son importantes al momento del despegue o al momento del aterrizaje. Pero una vez que ya está levantado el avión, ya lo ponen en piloto automático y ya el avión se puede ir controlando de manera automática hacia el punto a donde tienen que ir. Eso pasa, por ahí sí se pueden ver algo de los drones que se usan, por ejemplo, en combate en Estados Unidos y que lo están operando por allá en Afganistán y en otras partes. Lo que dicen es que precisamente hay un equipo de trabajo detrás de un dron de ese tipo. Hay equipos de 10 gentes, 15 gentes allí en el mismo lugar donde está operando el dron, pero después de que ya se aterriza o de que se despega el dron,
el control lo toma gente que está incluso acá por Estados Unidos y que hacen operaciones en cielo y que se pueden llevar a cabo de manera automática desde acá. Pero las operaciones de despegue y aterrizaje, esas ahí se hacen ahí localmente por otro equipo de trabajo. Un ejemplo de esto es como lo hace el operador de un reactor nuclear, en donde el operador arranca el proceso en modo manual para llevar el reactor a la potencia deseada y después cambia a modo automático. Eso es, por ejemplo, otro caso en el cual se utiliza este tipo de control. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo una consola ya antigua de un reactor nuclear. Aquí tenemos la información de pantalla, pero aparte lo importante está aquí, ¿no? Lo que viene siendo la indicación de las barras de control que se encargan mediante las cuales se hace el control de la potencia del reactor. Una serie de registros y bitácoras y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden ver es, este es un reactor nuclear real, este es del ININ, y lo que ven es este efecto es porque el reactor está operando. Este es el efecto Cherenkov y es cuando el reactor está operando y es ahí cuando se alcanza, por ejemplo, una potencia de cerca de 1 megawatt, ¿no? De 1 megawatt cuando están operando. Y la idea ahí en ese es mantener esa potencia estable para los procesos que tienen de radiación, ¿no? Pero entonces lo que les decía, manualmente el operador va a llevar el reactor a su punto de operación y una vez que ya alcanza el punto de operación deseado, ya se pasa al modo automático en el cual es el lazo cerrado. Si se desea que el proceso tenga velocidad y exactitud en alcanzar el valor de la variable deseada, o sea, lo que es el punto de consigna, deben aplicar simultáneamente el control de lazo abierto y el de lazo cerrado, lo que constituye el llamado control anticipativo. O sea, que en ese caso estamos actuando de dos maneras. Hay una parte que corresponde a control de lazo abierto, en modo manual, digamos, y el otro el control de lazo cerrado, y es lo que se le llama una estrategia de control anticipativo. Este tipo de control lo utiliza un modelo matemático que actúa inicialmente como un operador experto en lazo abierto y que, de acuerdo con los resultados obtenidos de la variable, realiza correcciones adicionales que corresponden al control de lazo cerrado. O sea que esta unión de las dos estrategias de control, que viene siendo lazo abierto y lazo cerrado, es lo que se llama control anticipativo. Miren, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un coche equipado con un control de velocidad, como el Cruiser ese que tienen los carros. Un coche equipado con un control de velocidad y con un sistema de radar que capte los cambios de pendiente en la carretera, aumentará su velocidad para impedir que el coche reduzca su velocidad al pasar del llano a una subida. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando ustedes si han tenido oportunidad de echar a andar un sistema de eso en un coche, el coche va avanzando a velocidad controlada, pero cuando hay una subida, por ejemplo, una lomita, entonces el motor va a bajar su velocidad porque resiente el esfuerzo mayor y de aquí a que controla, pues entonces ya pasó una cierta, digamos que se salió un poco de su velocidad de consigna. Entonces lo que habla aquí es de que si uno ve el operador, el chofer, por ejemplo, él ve que hay una subida, antes de que entre el control de lazo cerrado, él puede acelerar para sobrellevar esa demanda de más energía por parte del carro. Entonces, eso es lo que es otro ejemplo de ese tipo de casos. Sin el radar, el controlador de velocidad del coche no puede saber que el coche necesita ser acelerado hasta que la velocidad ha disminuido al empezar la subida. O sea, el carro va a compensar esa velocidad que perdió cuando se dé cuenta con sus sistemas de percepción que ya perdió velocidad por el efecto de la subida. Bueno, entonces, entramos a otra parte que viene siendo la clasificación y características de los instrumentos. Un instrumento es el nombre de cualquiera de los diversos dispositivos empleados para indicar o medir cantidades o condiciones físicas, rendimiento, posición, dirección y cosas similares. O sea, todo eso es un instrumento, cualquier tipo de dispositivo que nos sirva para medir ese tipo de cosas. Los instrumentos de medición y de control son relativamente complejos y su función puede comprenderse bien si están incluidos dentro de una clasificación adecuada.
Por ejemplo, se consideraron dos clasificaciones básicas, en este caso de instrumentos. Una es con respecto a la función del instrumento y otra es con respecto a la variable del proceso. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo el caso de instrumentos ciegos. ¿A qué se le llama instrumentos ciegos? Pues son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Hay que hacer notar que son ciegos los instrumentos de alarma, tales como presostatos y termostatos, que son interruptores de presión y temperatura, respectivamente, los presostatos y los termostatos, que poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable, ya que solo ajustan el punto de disparo del interruptor o conmutador al cruzar la variable el valor seleccionado. O sea, esa indicación solamente sirve para ajustar en el valor que nosotros queremos que funcione, pero en realidad no nos dan una indicación. Por ejemplo, en el caso de los termostatos, no nos da una indicación de la temperatura actual, sino que nada más corta en el valor que nosotros hayamos ajustado y a lo mejor el índice nada más sirve para eso, para indicarnos dónde lo ajustamos, pero no nos está diciendo realmente la temperatura actual en un momento dado. Son también instrumentos ciegos los transmisores de caudal, presión, nivel y temperatura sin indicación. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos todos estos tipos de aparatos en los cuales no tenemos una idea de cuál viene siendo, por ejemplo, la presión actual realmente. Nosotros ajustamos para que funcione a cierta presión, pero no sabemos en un momento dado qué presión realmente está teniendo en ese momento. Por eso son instrumentos ciegos, porque no hay una indicación. Ok. Tenemos otros que son instrumentos indicadores. Son los que disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede leerse en cualquier momento el valor de la variable. Según la amplitud de la escala, se dividen en indicadores concéntricos y excéntricos. En este caso, nosotros tenemos un indicador concéntrico porque está centrado el eje de nuestro indicador. También existen indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica con dígitos. Por ejemplo, como en este caso. En este caso es un indicador digital. Y luego tenemos también instrumentos registradores. Por ejemplo, los instrumentos registradores son los que registran con trazo continuo o a puntos la variable y pueden ser circulares o de gráfico rectangular o alargado según sea la forma del gráfico. Por ejemplo, en este caso, vean, nosotros tenemos una indicación del valor instantáneo, digamos aquí, pero sin embargo esto lo va graficando continuamente. Normalmente son para trabajar, digamos, una revolución por 24 horas. En este caso da una vuelta y ya terminó un día, 24 horas, lo cambian y vuelven a ponerlo. O puede ser, por ejemplo, uno lineal en el cual están existiendo, se va desplazando la hoja continuamente y aquí se va registrando en este caso, como pueden ver aquí, la temperatura. Aquí en este caso vean la escala de esta temperatura. La escala dice que puede ir desde 0 hasta 1200 grados y aquí se van registrando las diferentes temperaturas. Y lo que dice es que en este caso de este gráfico, el avance es de más o menos 20 milímetros por hora. O sea, depende qué tanta fineza se quiera tener registrada en la temperatura con respecto al tiempo, pues es esa velocidad la que se está ajustando. Otro instrumento registrador sin papel, por ejemplo, o sea, lo que se llama paperless recorders, tiene un costo de operación más económico, una mejor exactitud y pueden incorporar funciones de captura de datos, lo que los hace ideales para procesos discontinuos, por ejemplo, procesos de lote, o sea, batch process. También se pueden conectar fácilmente a una red LAN, es decir, una red local, lo que permite un fácil acceso de los datos a los varios departamentos de la empresa. En este caso, digamos, nosotros tenemos un indicador visual, ¿verdad? Que no utiliza papel, es una pantalla, aunque todos los datos sí estén registrando por medio de la computadora en algún lado. Ok. Los sensores captan el valor de la variable de proceso
y envían una señal de salida predeterminada. El sensor puede formar parte de otro instrumento, por ejemplo, un transmisor, o bien puede estar separado. O sea que puede ser por ejemplo, un PT, por ejemplo, uno de presión y transmisor, un transmisor de presión, o uno de temperatura, un TT, un transmitter temperature. Entonces, puede ser que sean el mismo aparato o puede ser como aparatos separados. Por un lado tenemos el sensor, por otro lado tenemos el transmisor. También se denomina detector o elemento primario por estar en contacto con la variable, con lo que utiliza o absorbe energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable. O sea que se le llama elemento primario porque ese es el elemento que está en contacto con lo que queremos determinar. Digamos, en el caso del líquido que queremos calentar, pues está en contacto con el líquido para determinar su temperatura. Por eso se le llama elemento primario. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, etc. Por ejemplo, vean, en este caso tenemos un detector de presión. Sí, pero en este caso, y vean su rango, por ejemplo, es de 0 a 10 bars, y de aquí tenemos nosotros la señal de salida, ¿no? Ok. Por ejemplo, acá tenemos otro sensor, en este caso es un sensor de efecto Hall. Aquí tenemos el sensor y por aquí tenemos sus terminales de salida. Entonces, todos estos son elementos primarios. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, de fuerza, de posición, medida eléctrica, que es lo que estábamos diciendo. En los elementos primarios de temperatura, de bulbo y capilar, el efecto es la variación de presión del fluido que los llena. Y en los de termopar se presenta una variación de fuerza electromotriz. Fíjense, en este caso estamos hablando del mismo tipo de sensores de temperatura. Pero en el caso de los que tienen bulbo y capilar, el efecto es que va a variar la variación del fluido que los llena. Por ejemplo, en este caso, digamos, en este caso el termómetro que normalmente conocemos muy fácilmente. Nosotros tenemos una temperatura y ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar es que se va a generar una presión que va a hacer que este líquido, el mercurio, suba. ¿Ok? Entonces, esa presión que se genera por la temperatura es lo que hace que suba. En el otro caso que dice que en el caso de un termopar, lo que va a pasar es que se va a generar una fuerza electromotriz. O sea que en base a la temperatura del elemento, lo que se genera es un voltaje. Es diferente de lo que tenemos acá, en este caso de un sensor con bulbo o capilar. Los transmisores captan la variable de proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia en forma de señal neumática de margen 3 sepsis, o sea, lo que viene siendo libras por pulgada cuadrada, o electrónica de 4 a 20 miliamperes de corriente continua o en forma digital. Fíjense entonces lo que está haciendo. Nosotros tenemos un elemento primario que lo que hace es determinar la temperatura. La indicación de ese valor que está midiendo se le pasa al transmisor y el transmisor lo que se va a hacer es encargar de transmitirlo hasta el controlador de alguna manera, por ejemplo, neumáticamente, como dice aquí, o electrónicamente, ya sea utilizando un protocolo, por ejemplo, que podría ser de 4 a 20 miliamperes o a lo mejor de una corriente, de una señal digital. Entonces, por eso tenemos lo que es el sensor y luego tenemos lo que es el transmisor. La señal neumática de 3 a 15 psis equivale a 0.200, de 0 a 0.206 a 1.033 bar, o sea, de 3 a 15 psis, por lo cual también se emplea la señal en unidades métricas 0.2 a 1 bar. Entonces, depende de qué sistema estemos trabajando, puede ser que esté en psis o puede ser que esté en bars. Frecuentemente se emplean señales electrónicas
de 1 a 5 miliamperes de corriente continua, 10 a 50 miliamperes de corriente continua y de 0 a 20 miliamperes de corriente continua, aunque la más empleada es de 4 a 20 miliamperes. Fíjense, pues entonces, por eso es que les mencionaba que es muy importante que conozcamos los protocolos de comunicación que existen, porque normalmente vamos a tener un dispositivo que va a determinar el valor de una cierta variable y ese valor se transmite a un transmisor que a su vez él lo hace llegar al controlador de alguna manera. En este caso podría ser de 1 a 5 miliamperes o de 0 a 20 miliamperes o como decíamos aquí el más usado es de 4 a 20 miliamperes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. No, profesor. A ver, ¿por qué creen que, miren, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una señal que va de 0 a 20 miliamperes y otra que, si tenemos una de 0 a 20 miliamperes, ¿qué caso tiene que tengamos una de 4 a 20 miliamperes? ¿Quién me puede decir por qué sería la razón de tener una señal de 0 a 20 miliamperes o una de 4 a 20 miliamperes? Incluso dice que la más empleada es de 4 a 20 miliamperes. ¿Por qué se usa la de 4 a 20 miliamperes si la de 0 a 20 miliamperes tiene un rango mayor? ¿Quién me puede decir por qué razón? No sé, porque necesita un poco de corriente para alimentar el sistema, o algo así. A ver, ¿alguien más? Puede ser por el ruido que tal vez se genere. Por el ruido. ¿Alguna otra razón? Se usa porque es para detectar si el cable no está roto. O bueno, donde está la señal. Exacto, fíjense. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos, imagínense que nosotros tenemos un proceso, no sé, a lo mejor de temperatura, en el cual nosotros tenemos, no, pues cuando está a 0 esta señal, me dice que el proceso está a temperatura ambiente. Y cuando está en 20, a lo mejor me indica que está en 400 grados. Entonces, por aquí entre este y este hay una diferencia como 200 grados. A lo mejor si nosotros medimos del otro lado del proceso 0 miliamperes, vamos a decir, no, pues no está funcionando el sistema de calefacción y está a temperatura ambiente. Pero puede ser que el 0 es porque el cable está abierto. Entonces, en ese caso, si tendría que estar indicando 10 miliamperes, no nos va a indicar 10 miliamperes, nos va a indicar 0 porque el cable está abierto. Entonces, precisamente por eso se usa esta señal de 420 miliamperes, porque en este caso 4 es realmente 0. Y la medición que podamos hacer es de 4 miliamperes hasta 20 miliamperes para el rango de medición que nosotros queramos hacer. Pero, sin embargo, 420 miliamperes da 0, por ejemplo, pero si da menos de 4 miliamperes, que da 0, por ejemplo, es porque el circuito está abierto. Y en ese caso, ese problema puede ser detectado. Exactamente por eso es. Muy bien, compañero. Ok, entonces, como ven aquí, este es de los más empleados, el 420 miliamperes. Cuando nosotros veamos algunos instrumentos de medición que van a tener que investigar ustedes ahí, van a ver que muchos de ellos se comunican con este protocolo de transmisión de datos. Ok, la señal digital es la más ampliamente utilizada, ya que es apta directamente para las comunicaciones empleando protocolos estándar. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un dispositivo, un PT100, un dispositivo de temperatura, que tiene un indicador. Aquí nosotros podemos ver la temperatura localmente. Si vamos a donde está incorporado este medidor, nosotros podemos ir ahí y en este caso vamos a ver la temperatura actual. Pero también tiene un transmisor de 420 miliamperes. Y entonces, mediante ese protocolo de comunicación, se transmite el valor que está detectando de temperatura hacia el cuarto de control o hacia algún otro lado. En este otro caso, por ejemplo, tenemos un sensor de temperatura de no contacto, porque es infrarrojo, con un transmisor inalámbrico. En este caso, digamos, el sensor está detectando algún punto de alguna máquina, de algún objeto, o de algún objeto en general, y ese valor de temperatura es transmitido de manera inalámbrica para indicar en el cuarto de control o en algún otro lado qué temperatura estamos teniendo en un momento dado en algún
en algún objeto que nos interese. Ok. Los transductores, fíjense, tenemos sensores, tenemos transmisores. Y luego tenemos lo que son transductores. Los transductores reciben una señal de entrada, función de una o más cantidades físicas, y la convierten modificada o no a una señal de salida. Es decir, convierten la energía de entrada de una forma a energía de salida en otra forma. Por ejemplo, son transductores un relevador, un elemento primario, un transmisor, un convertidor de presión de proceso a intensidad de corriente, un convertidor PPP, que es de presión de proceso a señal neumática, etcétera. O sea, en este caso estamos hablando de un dispositivo que es capaz de recibir un cierto tipo de energía, una señal en un cierto tipo de energía, y pasarlo a otro tipo de energía en su salida. Los convertidores son aparatos que reciben una señal de entrada neumática o electrónica procedente de un instrumento, y después de modificarla o convertirla, la envían la resultante en forma de señal de salida estándar. Por ejemplo, un convertidor, la señal de entrada neumática a señal de salida electrónica. Un convertidor IP es una señal eléctrica a señal de salida neumática. Conviene señalar que a veces se confunde convertidor con transductor, y es lógico, ¿no? Porque está muy parecido, ¿no? Este último término es general y no debe aplicarse a un aparato que convierta una señal de instrumentos. Los receptores reciben las señales procedentes de los transmisores y las indican o registran. Por ejemplo, en el caso que veíamos de este inalámbrico, pues es el transmisor inalámbrico, pero por el otro lado hay un receptor inalámbrico que precisamente lo que hace es recibir la señal y la indica o la registra. Los receptores controladores reciben una señal normalizada a los valores ya indicados de 3 a 15 psis en señal neumática o 420 miliamperes en corriente continua, y la emiten como una señal eléctrica que actúa sobre el elemento final de control. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos un controlador que está equipado de un receptor, va a recibir la señal, ya sea neumática o eléctrica, por ejemplo, y entonces va a generar una señal eléctrica que va a actuar sobre el elemento final de control. Ese elemento final de control podría ser, por ejemplo, una válvula, como hablábamos hace rato del proceso que estamos viendo ahí, una válvula, o podría ser un motor eléctrico que mueve una válvula, o un motor eléctrico que mueve alguna banda transportadora o algún otro objeto. Los controladores comparan la variable controlada, por ejemplo, presión, nivel, temperatura, con un valor deseado, y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. Fíjense, pues estamos hablando de controlador y de lo que viene siendo la variable controlada. En el caso de nuestro proceso que teníamos allá donde queríamos calentar un líquido, la variable controlada es la temperatura del líquido, y el controlador es el que se encarga, pues, de hacer una acción correctiva para que esa temperatura, que es la variable controlada, se mantenga. La variable controlada la pueden recibir directamente como controladores locales o bien indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital procedente de un transmisor. Entonces puede ser que lo reciban los controladores la señal localmente, o que la reciban por medio de un transmisor, de algún sensor que está colocado en otra parte. Bueno, aquí lo que tienen ustedes, por ejemplo, esto podría ser un PLC, que en este caso, digamos, podría ser el controlador. Aquí tenemos otro PLC, aquí pueden ver en su pantallita un pequeño programita en base al lenguaje de contactos. O aquí tenemos otro controlador muy sencillo de Honeywell, por ejemplo, que lo que hace es controlar la temperatura con un aparato que ya viene muy
digamos, diseñado para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy fácil hacer ese tipo de controles aquí por medio de este controlador. En este caso, pues, de este controlador en particular, estamos hablando de un controlador de temperatura digital, que es el UDC 2500 de Honeywell. Es un controlador autónomo basado en un microprocesador, o sea, aquí trae su procesador adentro. Combina un alto grado de funcionalidad y facilidad de uso en un controlador de tamaño 1/4 de DIN. Este del DIN se refiere al riel con el cual se monta, que se le pone, que está acá atrás y en el cual se monta mediante unas pestañitas que tienen este tipo de aparatos. Este instrumento es perfecto para regular temperatura y otras variables en numerosas aplicaciones de calefacción y refrigeración, y también de metalurgia, alimentación, productos farmacéuticos, semiconductores, pruebas y trabajos medioambientales. El UDC 2500 supervisa y controla temperaturas y otras variables en aplicaciones tales como cámaras ambientales, máquinas de procesamiento de plástico, hornos industriales y domésticos y de maquinaria de empaquetamiento. Entonces, pues, como pueden ver aquí, tiene algunas teclas que son suficientes para programar una operación tan sencilla como el control de una temperatura y en el cual ya tiene incorporada una funcionalidad bastante eficiente aquí, porque Honeywell se ha dedicado mucho a este tipo de procesos. De sus características de este tipo de dispositivo, podemos ver, por ejemplo, la alimentación es de 90 hasta 264 volts de corriente alterna o de 24 volts de corriente alterna o de corriente continua. Entonces se puede alimentar de estas tres maneras. Tiene un aislamiento de las entradas con respecto a las salidas. Eso es muy importante para que en el caso de algún daño en el proceso, el daño no se propague por todos los elementos de medición. La cuestión es de que muchos dispositivos precisamente mantienen un aislamiento entre lo que viene siendo las entradas y las salidas con respecto al mismo aparato. Las entradas digitales y salidas de corriente auxiliar están aisladas también. O sea que tienen otro tipo de entrada y salidas y, como les digo, están aisladas. Su comunicación es por medio de Modbus RS485, por infrarrojos o por Ethernet TCP/IP. Miren, aquí está precisamente lo que les mencionaba. Es necesario conocer los tipos de comunicación que existen, porque cada aparato que ustedes encuentren van a tener que se comunica de alguna manera y posiblemente de más de una. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que es por medio de Modbus, que es un protocolo que trabaja como cliente-servidor, por ejemplo, muy usual para trabajar en modo cliente-servidor, o por infrarrojos o por Ethernet. Entonces, por eso la importancia de las prácticas que les digo que hacemos de comunicación Ethernet, para que ustedes tengan una idea de cómo se hace. La otra es que tiene su interfaz de infrarrojos, que tiene temporizador, que tiene un ajuste autoadaptativo a QTune 3 con supresión de inestabilidades por lógica difusa. Esta es otra estrategia de control. Acuérdense que yo les había mencionado que lo que vamos a ver, por ejemplo, de controladores, vienen siendo controladores basados en control PID, pero actualmente hay mucha utilización ya en lo que viene siendo la lógica difusa como un tipo de control. La otra es que tiene una segunda entrada, que es un punto de consigna remoto, y también tiene rampa, frecuencia y programa de punto de consigna. Tiene control de paso de 3 posiciones y un duplex que le permite controlar temperaturas hacia caliente o hacia frío. O sea, puede servir tanto para calefacción como para refrigeración. Y luego tenemos que los elementos finales, el elemento final de control recibe la señal del controlador y modifica su posición variando el caudal de flujo. Por ejemplo, acuérdense en el caso del intercambiador de calor, nosotros teníamos que se alimentaba vapor para elevar la temperatura del líquido que nos interesaba. Entonces ahí lo que vamos a hacer es dejar pasar más vapor o menos vapor. Y eso precisamente mediante el elemento final.
En el control neumático, el elemento suele ser una válvula neumática o un servomotor neumático que efectúan su acción completa de 3 a 15 psis, o sea, de 0.2 a 1 bar. En el control electrónico o digital, la válvula o el servomotor anteriores son accionados a través de un convertidor de intensidad a presión o señal digital a presión que convierte la señal electrónica de 4 a 20 mA o digital a neumática de 3 a 15 psis. Entonces, lo que ustedes pueden ver, en alguno de estos casos podemos tener un motor, por ejemplo, que lo que nos va a hacer es accionar la válvula para abrir o cerrar, o podemos tener algún otro como este también, en el cual más o menos el mismo funcionamiento. Nosotros tenemos una señal que llega aquí y esa es la que va a hacer que accione el motor para abrir o cerrar la válvula. En el control eléctrico, el elemento suele ser una válvula motorizada que efectúa su carrera completa accionada por un servomotor eléctrico. En este caso, digamos, aquí tenemos el motor y esto lo que está haciendo es mover precisamente la compuerta de esta válvula para abrir o cerrar. Aquí es más o menos similar. Como pueden ver, se puede accionar manualmente mediante este volante o se puede accionar también de manera automática con el motor que tiene aquí incorporado. Vean todo lo que lleva aquí adentro. Por ejemplo, aquí lo que vemos es de esta, pues tenemos la manivela con la cual le podemos dar vuelta a todo esto y para cerrar la válvula, pero también tiene su parte que corresponde con el motor eléctrico. Entonces se puede accionar de las dos maneras, ya sea de manera manual o de manera remota y automática. Y aquí tiene pues todo lo que necesita, toda su electrónica, sus interruptores, sus switches de límites, su bloque de terminales, capacitor, motor, un indicador y varias cosas. Ok, en el control electrónico y en particular en regulación de temperatura de hornos eléctricos, pueden utilizarse rectificadores controlados de silicio, que son lo que se llaman SCRs o tiristores. Estos se comportan esencialmente como bobinas de impedancia variable y varían la corriente de alimentación de las resistencias del horno, en la misma forma en que una válvula de control cambia el caudal de fluido en una tubería. ¿Sí me podrían decir si saben cómo se han hecho trabajar alguna vez algún SCR? No. No, profe. No me ha tocado, profe. Nadie. Miren, lo que ustedes tienen, vean aquí lo que tenemos en este diagrama. Aquí tenemos media onda de la señal de corriente alterna. Entonces, mediante este circuito, que es un RC, que lo que va a hacer es producir un desplazamiento del punto de disparo, se alimenta la corriente de la compuerta del tiristor y es cuando se hace conducir este dispositivo para alimentar esta válvula. Variando este potenciómetro, nosotros podemos variar el ángulo de disparo, con lo cual podemos alimentar más o menos corriente, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí, por ejemplo, vean, en este punto está haciendo disparar el tiristor de acuerdo al ajuste que se tiene en esta resistencia. Pero nosotros podemos variarla para alimentar, meter corriente desde antes, para dispararlo antes, o para dispararlo después, para meter menos energía a la lámpara. Y es así como funciona. En este caso es muy sencillo, no es muy fino, pero es sencillo y lo que se hace es variar precisamente pues el punto de disparo de la semionda de corriente alterna, de la onda positiva, en la cual el ánodo del tiristor es positivo con respecto al cátodo. Si no hay corriente aquí para disparar la compuerta, entonces aquí no habría energía, esto no pasaría aquí, esto que vemos aquí como anaranjado. Pero conforme vayamos metiendo corriente más rápido aquí, va a haber más energía en la lámpara que viene siendo la carga de este circuito de potencia. Ok, a ver, vamos a dejarle aquí. ¿Alguna pregunta
con respecto a lo que tenemos que hacer de las prácticas, vamos a dejarle aquí para que no se aburran tanto con esto. Esto ya está ahí en el Moodle para que le den una leída y no se aburran nada más de oyéndome a mí. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar para ver otras cosas que a ustedes les puedan interesar. Con respecto, yo quisiera ver si ya tienen algo, si han logrado hacerse alguien del Arduino. ¿Cuántos me pueden decir si ya tienen el Arduino funcionando? Yo ya tengo uno, profe. Yo también ya tengo uno. Yo también, profe. Ya lo pedí. Ok. Mándenme un mensaje para ver cuántos ya tenemos que ya pueden contar con su Arduino. Y vamos a hacer una práctica. ¿Quién ya lo conectó? ¿Alguien ya lo conectó? ¿Ya lo probó? No, de hecho apenas bajé el programa. Yo también. Hace rato. ¿Cuál el del Arduino? ¿El IDE? Sí. Ok, bueno. Lo primero que tienen que hacer, prueben su Arduino, porque si no sirve para que lo devuelvan. Pero, entonces, lo primero que tienen que hacer, ya saben, es hacer su programita de Hello World, ¿no? El que dijimos, el de prender el LED, ¿no? Que prenda y apague y que ustedes le cambien ahí el valor al retardo para que vean cómo enciende más rápido y apaga más rápido o cómo más lento y prende y más lento apaga, ¿no? Entonces, para que vayan agarrando familiaridad con él. Bueno, y una tarea, les voy a encargar que hagan una cosa, que echen a andar una cosa que se llama hiperterminal. ¿Cómo, profe? Sí, les había hablado el otro día, ¿no? De hiperterminal, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. La verdad, no, yo no. ¿No se acuerdan? Bueno, se los voy a anotar aquí. Para que se acuerden, por favor. Hay otros que pueden funcionar, pero bueno, yo he usado mucho y me ha funcionado muy bien. Entonces les voy a encargar que bajen que lo encuentren por ahí, hiperterminal. Yo lo tengo, tomas ese, no hay problema, se puede pasar sin alterar ninguna ley, sin ir en contra de ninguna ley. Entonces, se llama hiperterminal, échenla, bueno, lo voy a poner hecha, creo que se lo enseñé el otro día, ¿no? Creo que no me acuerdo. ¿No se acuerdan que lo vimos? No, profe, creo que no. Creo que no, profe. No, ese creo que sí. Según yo, no. ¿A poco No, profe, ese no. Bueno, ya lo eché a andar acá, pero les voy a compartir la pantalla para que vean simplemente cómo es. Se llama, aquí lo voy a poner abajo, hiperterminal. No sé por qué no me lo pone como aplicacioncita si yo ya lo tengo bien localizado. Bueno, entonces es este hiperterminal y vean lo que tiene. Lo que tiene es, cuando lo echen a andar, va a arrancar su pequeño panel para que demos una descripción de lo que viene siendo nuestra conexión. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí. Sí, profe, sí, profe. Ok, entonces ustedes le pueden poner un nombre a su conexión. Es muy usual ponerle TTY porque eso viene de Teletype. O sea, era lo que usaba antes para transmitir datos. Pues le pueden poner cualquier nombre, pero bueno, yo le pongo ya me acostumbré a ponerle TTY. Entonces ustedes le dicen aquí, ok. Y entonces aquí lo que dicen ustedes van a indicar cómo se va a comunicar. Aquí pueden decir que se va a comunicar por el puerto como 1, el 2, el que tengan disponible o por TCP, por ejemplo. Entonces le van a indicar y luego le van a decir que ok. Y luego aquí ustedes van a empezar a especificar las características de su comunicación, los parámetros. Vamos a suponer, el más usual es 9600 para muchos dispositivos que existen. Pónganle 9600, bit de datos 8, paridad, pueden poner paridad par, impar, ninguno, etcétera. Vamos a ponerle ahorita por este caso ninguno.
Bits de parada pueden poner 1, 1.5 o 2. Vamos a dejarle en 1. El tipo de el control de flujo, o sea, cómo se controla la transmisión de datos, puede ser X-on, X-off, o hardware, o ninguno. Le voy a dejar ninguno. Y le voy a decir aplicar, y le voy a decir aceptar. En ese caso, se supone que mi hiperterminal ya está conectado con el puerto COM1. Ahorita no tengo nada en el puerto COM1, pero bueno, ahí está conectado con ese puerto. Y aquí yo lo podría colgar. Ok, si me quiero desconectar, aquí le pongo, le cuelgo el teléfono y ya me... Aquí yo podría empezar a escribir. Hay una cosa muy importante. Aquí no se ve que escriba nada porque hay que configurar eso de tal manera en propiedades de que sí se vea lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, aquí van a ir a Settings, Ajustes, y luego aquí van a ASCII Setup y le van a decir eco a los caracteres enviados localmente. Aquí también le pueden decir que si manda un fin de línea cuando haya line feeds. Eso se lo voy a poner, pero bueno, puede ser que no, pero después vemos por qué viene siendo realmente. Y luego le vamos a decir que ok, y le damos aceptar. Entonces yo aquí, lo que escriba, vean que ya se ve. ¿De acuerdo? Entonces, porque si no, no van a ver lo que están escribiendo. Bueno, la idea es que yo podría abrir, yo tengo uno abierto aquí, y podría abrir otra instancia de este mismo programa. ¿Sí ven que ya tengo otro? Sí. Ok, entonces vean, yo ya puse otro por acá, le voy a poner TTY2, por ejemplo. Le voy a poner, en este caso le pondría que es por el COM2, le voy a decir ok, 9600 y XO, ninguno, aplicar y aceptar. Ok. Fíjense, como en este caso, ¿yo qué estoy haciendo? Yo físicamente no tengo ningún puerto, pero tengo una cosa que me sirve para como si tuviera puertos virtuales, internamente en la computadora. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer aquí es, déjenme cambiar nada más las preferencias para que también aquí se vea. Ok, aceptar. Y las preferencias, ¿dónde quedaron? No le cambié. Settings. En ASCII le voy a decir que me ponga el eco también. Entonces yo le voy a escribir aquí, por ejemplo, hola, y vean cómo llega acá la otra. ¿Sí están viendo? Y aquí le voy a decir, le voy a contestar, todo bien. Le estoy contestando de esta a esta otra. Y vean cómo está comunicando. Eso lo hacemos por medio de los puertos seriales. Pero en este caso, que yo ahorita no tengo puertos seriales conectados, no tengo una conexión entre un puerto serial y el otro, lo que estoy haciendo es utilizar esta cosa que se llama Virtual Serial Port Driver. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que también bajen esta cosa. Déjenme ver, se los pongo aquí. ¿Dónde quedó mi comunicación? Virtual, se llama... esta es la comunicación con ustedes, ¿no, verdad? ¿Dónde quedó? El chat. Pues sí, aquí estamos. A ver, les llega... A ver si les llega esto. Virtual Serial Port. ¿Qué más les dije que se llamaba? Un driver, creo. Virtual Serial Port Driver. A ver, vamos a ver. Driver, ok, sí. You're right. Virtual Serial Port Driver. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener dos puertos virtuales, por ejemplo. Ya les llegó por ahí, ¿no? Para que podamos tener dos puertos virtuales
y mediante los cuales podamos estar comunicando de una parte al otro. ¿De acuerdo? O sea que esto está haciendo internamente en la computadora. No está haciendo hacia afuera con ningún puerto real porque está haciendo virtualmente. Pero entonces la idea es que ahorita lo hagan de esta manera para que empiecen a conocer ese tipo de cosas en las comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, dos cosas. Van a bajar Hyperterminal, van a instalar Hyperterminal y van a instalar ese driver para los puertos virtuales. Aparte de esos hay otros. Por ejemplo, aquí, Cool Term Access, también, ese de Cool Term también es para lo mismo, es para puertos, creo que también es para puertos, sería para crear puertos seriales. Entonces, ya sea que usen o que usen este otro, pero es precisamente para que puedan tener, por ejemplo, dos hiperterminals al mismo tiempo y se puedan estar comunicando de uno al otro, para ir viéndolo en las comunicaciones. Ok, entonces, una vez que ya tengan eso, la idea es que ustedes se puedan estar comunicando con el Arduino. ¿De acuerdo? Sí, ok. Bueno, entonces, lo que me interesa es que echen a andar ya su Arduino, que echen a andar que echen a andar también ¿cómo se llama? Sus programas para que vayan viendo qué es lo que entienden y qué es lo que no entienden. Yo necesito que vayan tratando de ver y que me digan hasta dónde entienden y después de ahí qué es lo que no entienden para que lo vayamos discutiendo aquí y vayan avanzando. Porque acuérdense, necesitamos hacer la práctica esa que precisamente lo que vamos a hacer es visualizar la señal que se genera cuando nosotros tenemos la transmisión de datos por medio del protocolo serial. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, si nosotros esto lo echáramos hacia afuera por algún puerto y pusiéramos un osciloscopio, aquí veríamos cómo van pasando esas tramas de bits unos y ceros que van a ir generando cada uno de estos caracteres que van saliendo de la computadora hacia el otro dispositivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les voy a encargar ahorita, que por favor ya empiecen a trabajar. Y la próxima clase, vamos a ver algo de teoría, a terminar con estas notas y ya nos metemos también a trabajar con el Arduino, los que ya vayan pudiendo, ya lo tengan a la mano para ir haciendo cosas. Ok, ¿alguna cosa hasta lo que vimos ahorita, por ejemplo, de teoría, alguna pregunta que tengan? Entonces ahorita tenemos que, tenemos que probar el Arduino, descargar el hiperterminal y descargar el otro que nos pidió, ¿no? No me acuerdo del nombre. Para los puertos, ajá. Para los puertos, para echar a andar los puertos seriales. Ok. A ver, déjenme ver. No. Miren. Aquí me encontré esta figurita de una vez. ¿Sí la ven? Sí. Ok, miren. Vean lo que tenemos. Vean lo que tenemos aquí. ¿Se acuerdan ¿No venía una pregunta de ustedes también de diagnóstico ahí? Creo que era el protocolo RC232, ¿no era? Sí, el protocolo de comunicación utiliza los voltajes siguientes para entrar los valores lógicos 0, 1 y 0. ¿Se acuerdan cómo eran los valores? Que quedamos que el estándar, perdón. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miren,
aquí lo que tenemos es, por ejemplo, tenemos que este es un nivel lógico 1. Y se acuerdan que lo curioso de RS-232 es que con un voltaje negativo representa el nivel lógico 1. Y esos valores son desde menos 3 hasta 12, 15 volts, algo así. Dejen ver aquí donde dice implementado 0. Ok. Normalmente el voltaje son más o menos 12 volts. Pero bueno, entonces aquí, como pueden ver, el nivel, el bit 1, el bit lógico 1 lo representa con menos 3 volts. Y luego el bit lógico 0 lo representa con 3 volts. El 1 otra vez con menos 3. Y vean cómo es la trama. Por ejemplo, en este caso, este es el estado ocioso. Como este, por ejemplo, es el estado ocioso. Y aquí tenemos un bit de arranque que viene siendo 0, es un 0 lógico. Y luego el primer bit del dato que viene siendo el menos significativo. Y aquí van todos los bits. Y acá por acá está el último bit que es el más significativo. O sea, en este caso sería algo así como de derecha a izquierda, un 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ok, este es el último bit, este es el de más peso. O sea que está al revés de como lo escribimos, acostumbrados a escribirlo, ¿no? El de más peso está acá al último y el de menos peso está al principio. O sea que esta cadena, para poderla leer bien, tendríamos que invertirla. Y luego tenemos el bit de paridad. En este caso está usando bit de stop, bit de paridad 0. Aquí en este caso, acuérdense, está utilizando paridad par, porque el objetivo es con este bit dejar el número de unos en número par. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y tenemos un 0. Entonces, con eso el dato queda en 4 bits, que es un número paralelo de bits. Miren, vean, por ejemplo, aquí está marcado un bit de paridad, o sea, paridad par. Si aquí tuviera otro bit más, serían 1, 2, 3, 4, 5, y este tendría que ser 1 para que se mantuviera el número de bits unos en par. Como son 4 bits en 1, entonces este se hace 0. Si este fuera un número impar, este sería en 1 para que siguiera siendo par, porque es como está checándose la transmisión de la buena transmisión. Si no coincide el número de bits con lo que está especificando, eso significaría que evidentemente hay un error, aunque hay errores que no se pueden detectar así nada más. Podría ser que se generaran 2 bits del mismo nivel por error y ese no se iba a detectar aquí, pero pues ni modo, así es la cosa. Entonces vean la trama, como les decía. Está estado ocioso, el bit de arranque, los bits de dato, el bit de paridad y el bit de paro. Y luego ya se va a estado ocioso. Eso es lo que tienen que ver ustedes en su práctica esa de transmisión del dato. Van a ver algo así semejante como esto. El nivel de ocioso y luego el bit de arranque, los bits de datos, según el dato que le metan, esto va a cambiar, no sé exactamente cómo va a cambiar de acuerdo al dato que le metan. El bit de paridad, si es que le pusieran, y el bit de paro, que va a ser un 1, y luego el estado ocioso otra vez. Esto es lo que tienen que ver en su práctica de transmisión del dato. ¿Sí le entienden o tienen alguna duda? Pues hasta ahorita, pues más o menos, profe. Hasta ahorita bien, hasta que no me salga todo bien. Ok, Sí. a ver, entonces, la idea es que ustedes hagan, acuérdense, su programa que dijimos de Arduino. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es que ustedes alimenten ese bit a su Proteus para que tengan un osciloscopio y puedan ver esto en la pantalla del osciloscopio de Proteus. Consíganse por ahí alguna versión que pueda funcionar, alguna demostración por ahí, para que puedan echar un osciloscopio y puedan ver esto mismo que están viendo aquí. ¿De acuerdo?
Sí. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada de nada? Nada más una preguntita. Fui a comprar los materiales y el módulo de Ethernet, confié en el señor ciegamente y me dijo que era otro por compatibilidad con el Arduino Mega. No sé si es cierto o me chamaqueo. A ver, ¿es otro adaptador? Mm, No sé cómo describirlo, se parece mucho a un Arduino Uno. Tiene también una Sí, ranurita está para bien, no otra hay memoria. problema. ¿Y cuánto se lo dio? Pero es Ah, más caro. Es el Ethernet Chill, ¿no? Se llama, ¿no? la verdad no sé. Es que me hicieron el favor de ir por ellos. Sí, es un... se parece al Arduino Uno, como es un Arduino Uno, y se Ok. conecta encima del Mega, por ejemplo, Ok. o se puede poner yo también arriba del Arduino Uno, por medio, déjeme ver si tengo estos, creo que, no me acuerdo si se puede poner en el Arduino Uno, pero en el Arduino Mega sí. ¿Usted tiene el Arduino Mega? Sí. Ok, entonces ahí se va a poner atrás, tiene un conector, ese, es que no me acuerdo, tengo una foto ahorita de los míos, pero ese es el Ethernet Shield, sí, eso funciona de hecho más fácil, hay Ok. menos complicación para echarlo a andar, Ok. pero de todos modos, no, sí funciona, no hay problema. Bueno. Lo más seguro es que sí, pero ese es más caro, yo les dije que ese era más caro incluso. Mm, Bueno, está bien. Es más bueno, pero bueno, si no tiene problema de pagar más, pues no hay problema. Déjeme ver si lo tengo. Pues aquí lo vamos a ver en internet, déjeme ver. A ver, Ethernet Shield. Aquí está, mire, viene siendo... pues aquí está lo que le digo, mire. Se pone arriba, creo que esto se llama piggyback. Aquí está bien caro, 309 pesos. Es este, mire. Lo que pasa es que también no les he dicho, pero, sí está con el 1, mire, también aquí abajo, arriba. Creo que este es el 1. El que usted tiene es este de arriba, ¿no? Sí. ¿Sí Sí, lo sí. vio? ¿Ya lo vio que Sí, es como ese? sí, sí, es ese. Ok. Lo que pasa es que ese no es tan sencillo como el otro que yo les decía. Este tiene, por ejemplo, una parte para meterle una memoria micro SD que está aquí. Y tiene algo más que ahorita no me acuerdo. Déjenme ver si me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo qué más tiene, pero es más bueno ese. O sea, tiene más cosas. Tiene la comunicación Ethernet, pero aparte tiene su zócalo para una memoria, para hacer grabaciones. Por ejemplo, estar grabando datos de lo que usted quiera, mediciones o lo que quiera. Y aparte tiene otra cosa, pero ya no me acuerdo qué tiene. Ahorita déjenme si me acuerdo. Ahí está, mire, ese es el... Y tiene, déjenme ver... Sí, es que por abajo esta cosa tiene un conector. Pues aquí se ve, yo creo. Aquí está, mire. Ese conector es el que se pone y con ese se encaja en el otro. Tiene que hacerlo coincidir bien con el Mega en esa parte de esos pines que están hacia arriba del Mega para que este se conecte, pues se comunica por medio de ese puerto, de ese conectorcito. Pero sí funciona. No se preocupe, de seguro, y va a funcionar más fácil que el otro que tenemos. Hay que ver ahí nada más, en lo que estemos viendo, la programación de la transmisión de datos para el servidor y eso, nada más hay que ver porque se configuran un cierto número, un pin que tiene que usarse. Si es el Ethernet Shield, es un cierto pin. Si es otro, hay que configurarlo. En el caso del otro módulo que yo les dije, es otro número de pin con el que se tiene que configurar. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Al principio, cuando yo los empecé a usar, me dio mucha lata porque no sabía ese tipo de detalles, no había información. Pero ahorita ya hay información sobre eso y yo ya tengo algo escrito también por ahí para hacer funcionar que es muy fácil de echar a andar, o el otro que se complicaba más. Pero ya no hay problema, eso ya está más o menos resuelto. Pero sí funciona, no se preocupe. ¿Ok? ¿Alguien Gracias. más? Este es el otro, ¿no? El otro que les dije yo que compraran, pues que era más barato.
Oh, que ya me lo quieren vender. Bueno, es este, que nada más se conecta por medio de este conector. Este no se ensarta encima de los micros como el otro. Se hace aparte y se hacen unos puentecitos de aquí al conectores del controlador. ¿Ok? Ok, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya se durmieron? No, supongo que ya no hay preguntas. No, profe. No, profe. Por ahora no, profe. No, profe, Bueno, por ahora. entonces, si no tienen preguntas, pues aquí le dejamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, profe? Ok, profe. Sale, pues. Sale pues, a ver, yo quiero más, ahí para las próximas clases quiero ver más en acción a las chicas porque no oigo ninguna chica que se manifieste ni nada, no tienen dudas, no sé si sepan todo ya, que no quieren hablar nada, a lo mejor ya saben todo. ¿Sale? Pero para la próxima las quiero más activas. Ok, entonces nos vemos el miércoles. ¿Sale? Ok, profe. Ok, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense. Cuídense bien. ¿Qué más les iba a decir? Pues no sé si no tienen ninguna pregunta ni nada. Pues yo creo que hasta desarrollar ya la práctica bien, tal vez salgan, pero pues hasta ahorita no todo va claro. Ok, entonces por lo pronto vayan tratando de echar a andar algún programita de los que tienen del Arduino para que ustedes vayan viendo ya que vayan surgiendo las dudas y podamos irlas resolviendo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, profe. Ándale, pues, entonces, pues nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya Hasta bien. luego. Buenas noches, Igualmente. profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe, buenas noches. Hasta luego, que les